Estamos distintos tipos de organizaciones, sindicales, políticas, sociales, empezando a querer instaurar una campaña contra la violencia institucional en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Están presentes compañeros de la Secretaría de Derechos Humanos de ETE Capital, presidentas, en este caso Mariana Nadeo y Soledad Astudillo de la PDH Argentina, compañero Beto Pianelli, Roberto Pianelli, secretario general de AGTCIP, compañero Oscar Leguizamón de la multisectorial del CTA, compañeros de la clubes, de federaciones de clubes, compañero Eduardo López, miembro del CTA de los Trabajadores, ¿sí? La compañera Angélica Graciano, ¿sí? De UTE, la compañera Pamela Gamonal, ¿sí? Que es la referente de la rama de los trabajadores de la vía pública de la UTEP, entre otros compañeros y compañeras. Verdaderamente, digamos, en el marco de esta compañero Jonathan Valdivieso, del Observatorio del Derecho de la Ciudad, y el compañero Ricardo Mayor del Observatorio Económico y Social. Verdaderamente es una preocupación y queremos hacerlo extensivo y público a la creación de un ámbito como este en el marco del verano. Porque en el marco del verano trae aparejado históricamente no solamente el afianzamiento, sino el incremento sustantivo de los casos de violencia institucional. Básicamente porque se transita más, hoy con la pandemia incluso, se está transitando más en el tema de las calles, donde hay, digamos, distintos tipos de operativos, ¿sí? De identificación y de reducciones, en el esquema circulatorio, y distintos tipos de intervenciones por parte del Estado, que recién veníamos hablando, ¿sí? En el ámbito aprovechando el verano y los procesos de poca movilización en el marco de la pandemia, el procesamiento de los compañeros de UTE, o el traslado, ¿sí? Que pretenden procesar a los compañeros de UTE, que le saquen los alimentos a los niños y las niñas en el ámbito de los colegios de la ciudad de Buenos Aires, que sigan represaliando a los compañeros trabajadores en el tema de la vía pública. Son todos ataques permanentes y sistémicos que vulneran derechos, y esa vulneración de derechos trae aparejado indudablemente la violencia institucional. La idea de este espacio es crear distintos tipos de dispositivos que van enmarcados a partir del tema de la difusión de flyers y de materiales, en el marco de una primera etapa, digamos, recibir las denuncias en un correo electrónico en bastadeviolenciainstitucional@gmail.com, ver de tener la posibilidad de recibir las denuncias en un teléfono celular al 15-3-097-12-48, y a partir de ahí actuar en el marco de los territorios, ¿sí? En cada una de las asociaciones, sindicatos, organizaciones que estamos, haciendo relevamiento de los datos, provocando una sistematización, como para después, en el marco de una segunda etapa, empezar, digamos, o paralelamente a esto, ¿sí? El asesoramiento, ¿sí? Letrado, ¿sí? Acerca de cómo se instaura las denuncias o las denuncias que podemos llevar adelante, y paralelamente una etapa de asistencia psicológica a las víctimas de violencia institucional, porque verdaderamente, digamos, el ámbito que se está desarrollando es absolutamente agresivo. Hemos tenido casos en la PDH de violencia institucional, como el de María Rosa Lencina, por un tema de abandono de una persona embarazada de 39 semanas, que la abandonaron a su suerte en el marco del Hospital Fernández y terminó falleciendo ella y su hija por nacer. Así hemos también relevado a los trabajadores de Rappi y de Globo, represaliados, a los compañeros de vendedores de la vía pública el 9 y el 12 de noviembre. El incremento en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Es exponencial, realmente exponencial.
las primeras épocas de la pandemia se hacían no menos de 1.700, 1.800 violaciones al artículo 205, y todo eso mayormente son o trabajadores precarizados que no tenían la posibilidad de regularizar su situación por intermedio del cuidar y con el tema de las aplicaciones, ¿sí? O gente que salía a buscarse el mango, como habitualmente pasaba. Todo eso empieza ahora con del ASPO al DISPO, ¿sí? A eclosionar, y queremos empezar, aunque sea desde el verano, a dar una respuesta a esto. Les agradecemos a todos los compañeros y compañeras. Queremos que cada uno nos diga algo, un saludo y se presente, y ver cómo podemos ir en el marco de una articulación mayor, incrementando este espacio y viendo cómo podemos actuar contra la violencia institucional que hace el Estado de la Ciudad de Buenos Aires. No sé si algún compañero o compañera quiere tomar uso de la palabra. Sí, hola, buenas tardes con todos y todas. Soy Pamela Gamonal, de la rama de las y los trabajadores de la vía pública. Bueno, nosotros aprovechamos también esta instancia para denunciar lo que sufrimos los trabajadores y las trabajadoras de la vía pública, que es la persecución, el hostigamiento constante por parte de la policía de la ciudad y de la AGC. Así que celebramos este espacio, celebramos esta unión, para justamente ir con más fuerza y denunciar con más fuerza lo que viene pasando en la ciudad. Sabemos que el gobierno de la ciudad vulnera uno de los derechos muy importantes a todos nosotros y nosotras, que es el derecho al trabajo, ¿no? Entonces, sin darnos además respuestas como concretas, y ante una negativa de regularización, que eso forma parte también de la violencia institucional que hace el gobierno de Larreta. Así que bueno, saludarlos, y dejo el espacio para que siga otro compañero o compañera. Ramiro, muy breve, bueno, me conocen o nos conocemos con muchos de ustedes. María Elena Nadeo, junto con Soledad, somos copresidentas del APDH Nacional, pero hoy, además de agradecer la invitación y de apoyar, por supuesto, toda esta importante iniciativa que ustedes están llevando adelante, y que, bueno, de la cual somos parte, por supuesto, quiero traer el saludo de APIABA, que es la Asamblea por las Infancias y Adolescencias de la Ciudad de Buenos Aires. Justamente me están enviando adhesiones, pues confieso que lo mandé hace no con mucho tiempo, pero bueno, son organizaciones, algunas de las cuales nos cruzamos también aquí, en otros espacios, pero que tienen que ver fundamentalmente con la militancia en defensa de los derechos de los pibes y las pibas, y justamente el tema que decía Ramiro y que contaba Eduardo López antes de empezar la reunión, esta decisión del gobierno de la ciudad de suspender la entrega de los bolsones de comida en las escuelas por el receso escolar, pero sin pensar un mecanismo de derivación, de articulación con otros efectores, como las comunas, los ESAC, habla de la insensibilidad que tiene el Ministerio de Educación en particular, y en general del gobierno de la ciudad. Así que en esto APIABA ha hecho una declaración en este sentido, y también hemos presentado en la legislatura un proyecto de fondo especial para las infancias, donde incluimos el tema de la tarjeta alimentaria. O sea, la tarjeta alimentaria es realmente muy importante. Bueno, y por supuesto que acompañamos todas las iniciativas vinculadas a prevenir la violencia contra los pibes en los barrios, que son las víctimas, muchas más las veces son víctimas, y se los quiere criminalizar por algunas situaciones excepcionales. Así que dejo este saludo, entonces me parece, después les mando una por una las organizaciones que han adherido. Si querés hablar. Sí. Buenas tardes, compañeras, compañeros.
Mi nombre es Angélica Graciano, yo soy la secretaria general de UTE. Primero quiero agradecerles a todas y todos los enormes gestos de solidaridad y de apoyo que hemos recibido en todos estos días. Y por supuesto el apoyo de la comunidad siempre, junto a las maestras y los maestros de la Ciudad de Buenos Aires. La verdad que la pandemia lo que ha hecho es evidenciar lo que ya en la Ciudad de Buenos Aires se veía, se vivía y estaba siendo ocultado. Creo que no hay blindaje mediático que pueda tapar el antidemocrático, el autoritarismo, las estrategias de vulneración de derecho permanente hacia jóvenes, hacia niñas y niños, hacia trabajadoras, trabajadores de toda la Ciudad de Buenos Aires. Lo hemos visto con total claridad, por ejemplo, con los médicos, con las enfermeras, con los chicos de las escuelas es tremendo, tremendo, porque cuando el gobierno plantea que había que abrir las escuelas no estaban en condiciones para ser abiertas, y hacía muchos, pero muchos meses que veníamos reclamando los elementos de higiene y los elementos de protección. Y eso nunca llegaron. En esta etapa del año, nosotros hemos recibido una denuncia penal institucionalmente, bueno, a mí como secretaria general, pero a 4 compañeros más, porque el año pasado cuestionamos que se iba a hacer un concurso sin respetar el orden de mérito. El gobierno quiere derogar el régimen laboral docente, porque eso le va a permitir poner a gente del partido frente a las aulas. Y eso es inaceptable para nosotras, sobre todo para nosotras las mujeres que accedemos al trabajo en forma igualitaria mediante los listados de orden de mérito. Pero bueno, esto es una muestra más de lo que es el verdadero rostro de Larreta, que ahora se sirve de Maíquez, de Juan Bautista Maíquez, para perseguir a los docentes e intentar disciplinarlos. Así que cuenten con nuestra organización, vamos a estar en todo lo que sean las denuncias contra todo tipo de violencia institucional, porque cuando se vulneran derechos hay violencia institucional, porque el Estado es el que debe garantizarlos, no que debe vulnerarlos. Así que cuenten con nosotros y muchísimas gracias por abrir la invitación a nuestra organización. Muchas gracias, Angélica. Iván, presentate. Hola, ¿qué tal? Soy Iván, de ATE Capital, gracias por la invitación. Desde ATE, obviamente, acompañamos la iniciativa. La verdad que la problemática de la violencia institucional es algo que desde hace muchos años existe la deuda por una resolución definitiva, y este año con la pandemia y con el aislamiento se vio agravada más que nunca. Creo que desde comienzo de año que vimos por todos lados imágenes, videos que circulaban y un montón de situaciones de policía u otras fuerzas de seguridad ejerciendo distintos tipos de violencia y abusos de autoridad en el marco de la normativa de no salir a la calle, y eso marca la necesidad de que como organizaciones sociales y populares y sindicales tengamos una herramienta para dar respuesta y para responder. Me parece que nunca es tarde para avanzar con esto. Sigue siendo un problema, seguimos necesitando resolverlo. Creo que la existencia de mecanismos concretos y espacios concretos para acudir frente a esto es fundamental. La realidad es que la Ciudad de Buenos Aires no tiene, a diferencia de otros distritos, de las provincias o incluso del Estado Nacional, no tiene un área para acudir frente a casos de violencia institucional, no tiene una oficina, un programa, una dirección de violencia institucional, no tiene ninguna política al respecto, e incluso muchas veces parece que se incentiva
a la policía a ejercer violencia en la vía pública. No sé, son muchísimos los casos. Recién la compañera Pamela de la UTEP mencionaba la violencia contra los vendedores ambulantes. Hubo hace algunas semanas varios videos circulando, por poner un ejemplo de muchísimo, porque es algo muy frecuente. Nunca sabemos qué pasa con esos policías, nunca sabemos los nombres, nunca sabemos si los separan, si hay un proceso de investigación, si hay una condena, nunca sabemos absolutamente nada de lo que pasa con eso. Entonces esto me da la pauta de que es algo que se incentiva, que se invita a hacer y que claramente la policía de la ciudad sabe que no se intenta evitar en ningún momento. Entonces me parece importantísimo que nos organicemos para eso. Y solo para cerrar, recién Angélica mencionaba la persecución que están sufriendo ahora desde UTE. Nosotros ya obviamente sacamos nuestro acompañamiento desde nuestro sindicato, desde ATE, solo para recordar que el juez Maí, que es el que está llevando esta causa, es hijo del ministro de Justicia de Vidal, que, bueno, ex ministro de Justicia por suerte de Vidal, pero que también, siendo juez, había sido uno de los que impulsaba la causa contra nuestro secretario general, Daniel Catalano, por la represión hace ya, si no me equivoco, 7 años, en el predio del Borda. O sea que se ve una línea de continuidad, se ve que la violencia y la represión son una política constante del gobierno de la ciudad y que también la persecución por medios judiciales a quienes luchamos y nos oponemos a sus políticas neoliberales. Así que bueno, muchas gracias por el espacio, la invitación, y dejo también el saludo del Tano, de Daniel Catalano, que no podía estar en esta hora. Gracias. Gracias, Iván. Oscar, presentate. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, un gusto compartir este espacio propuesto por la PDH Regional Cava, y acompañado, por supuesto, por la PDH Nacional. Un gusto verla a María Elena, entrañable compañera, Eduardo Tabani también, que tantos años que lo conozco en la lucha inclaudicable por los derechos humanos. La multisectorial es un espacio que nació en el 2016 para enfrentar los tarifazos, y el año pasado decidimos continuarlo y darle una nueva mirada. Es decir, vimos claramente que había una nueva situación en la Argentina, pero en la ciudad sigue como antes, sigue atrasando, siguen persiguiéndose a los trabajadores, sigue persiguiéndose en las manifestaciones violentamente policías bravas que disparan a mansalva. Y bueno, formamos parte de esa nueva resistencia que hay que organizar en la ciudad para acabar con estas violencias autoritarias, con estos rasgos antidemocráticos permanentes y con una democracia amenazada todos los días, en todos los actos sistemáticamente. Por eso nosotros conformamos un conjunto de 34 organizaciones, que no las voy a nombrar a todos, donde hay sindicatos de CTA, sindicatos que integran la corriente federal, organizaciones sociales, cooperativas, FACTA, donde no quiero dejar de nombrar, sí, a los compañeros del BAUEN, que nos vieron nacer y que son un ejemplo de lucha popular y de unidad en la resistencia a estos planes de este tipo neoliberales y derechistas de nuevo término, donde el lawfare y la violencia institucional está a la orden del día. Por eso nos parece tan importante participar, tan importante tener esta herramienta para organizarnos y convocar a todos más que nunca a desarrollar estas unidades, porque es la única posibilidad que tenemos de defensa. Los docentes nos muestran también el camino de cómo son atacados, golpeados permanentemente, cómo rápidamente este sistema se autoprotege para construir una ciudad country, que es lo que quieren, hacer una costanera solo para ricos, y para eso tienen que expulsar a cientos de miles de ciudadanos de la ciudad. Y eso, la única forma de llevarlo adelante es con violencia física y violencia institucional sistemática y permanente. Por eso nuestra organización debe empezar ahora en el verano, pero al fin del verano tenemos que hacer un balance y probablemente tengamos que seguir organizados, porque la violencia va a continuar para intentar imponer ese plan, cueste lo que cueste, ese es el plan de ellos, y nosotros tenemos que demostrar la unidad. Por eso, compañeros, saludo este encuentro, darle mi más afectuoso solidario a los compañeros que hoy están siendo atacados, los vendedores ambulantes, los trabajadores docentes, los trabajadores estatales, los trabajadores de servicios esenciales, como en el SUSTE, permanentemente presionados, a que no están solos. Hoy estamos juntos,
Y para terminar, agradecerle a la PDH en este nuevo aniversario, ya por el año 75, no por casualidad, para empezar a organizar y resistir lo más terrible que vendría. No se pudo parar, pero sin duda, con esa lucha inclaudicable en defensa de los derechos humanos, hoy somos un ejemplo en el mundo. Y los genocidas, los Larreta, nadie se va a acordar de su nombre a lo largo de la historia. Pero sin duda se van a acordar de los organismos de derechos humanos y sin lugar a dudas se van a acordar de las madres de Plaza Mayo, como era mi vieja, y le dejo un saludo en nombre de ella también. Así que fuerza, compañeros, más unidos que nunca, la unidad es el camino, basta Larreta, basta de violencia institucional en la ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias, compañeros Carles y Samón de la multisectorial. Roberto Pianelli, secretario general de AGTCIP, que en castellano significa subterráneo. Hola a todos. Sí, más conocido como los metrodelegados. Pusimos muchos nombres para confundirlos a todos. No, para nosotros es una felicidad poder estar y compartir esta situación con ustedes. Este ha sido un año muy, pero muy difícil. Muy difícil. Primero porque veníamos de 4 años donde no solamente la violencia institucional, sino en general todas las políticas desarrolladas por el gobierno nacional y por ende, donde nació esa serpiente, que es en la ciudad de Buenos Aires, acompañando esas políticas que obviamente se implementaron con brutales represiones. Hoy logramos sacarlos a nivel nacional y empezar a modificar ese rumbo en el país. Desgraciadamente en la ciudad de Buenos Aires esto no se ha logrado, es una tarea que tenemos pendiente. Pero mientras tanto es fundamental que, como decía recién Oscar, nos mantengamos fuertemente unidos, tengamos iniciativas, nos quedemos a la espera de lo que sabemos que van a hacer, que para aplicar sus políticas socioeconómicas, su política de gentrificación de la ciudad, de hacer una ciudad para pocos, expulsando a los pobres y tratando de tapar esa pobreza violentamente, necesitamos organizarnos para defendernos. Y esta iniciativa va en ese camino. A nosotros nos parece fundamental, nos quedan 3 años más por delante de este gobierno, está muy bien empezarlas con objetivos claros, precisos, y que lo podamos realizar, como es empezando por este verano, pero yo concuerdo con Oscar, esto hay que continuarlo, hay que ampliarlo, porque el gobierno de la ciudad no nos va a deparar otra cosa que la violencia que vino ejerciendo durante todos estos años. Nosotros la hemos padecido, la padecen los docentes, la padecen los vendedores ambulantes, las padecieron los jubilados, la padecen todos, y fundamentalmente la padecen los pobres, el pueblo pobre. Ese es el que más padece la violencia institucional. Nosotros necesitamos armarnos, necesitamos unirnos, necesitamos organizarnos para enfrentar esto, para decirle basta a Larreta, como alguna vez le dijimos basta a Macri, y lo pudimos sacar a nivel nacional. De la misma manera vamos a decirle basta a Larreta para poder sacarlo de la ciudad de Buenos Aires y en realidad poner un gobierno que institucionalmente no vulnere derechos, sino que amplíe derechos, no vulnere y no reprima a los sectores más vulnerables, sino al revés, que sean los mayores protegidos en la sociedad. Para nosotros estamos muy felices de poder ser parte de esta iniciativa y obviamente yo creo que la historia, la experiencia acumulada en todos estos años hace de que esta unidad, estas iniciativas, cada vez se profundicen más. Yo creo que en breve vamos a hacer más los que vamos a estar impulsando estas iniciativas y vamos a poder revertir esta situación que estamos en la ciudad de Buenos Aires para, de una vez por todas, olvidarnos de esta noche negra que ya lleva 13 años y que esperemos que no pasen de los 15, ¿no? Que de los 14, que se vayan lo más rápidamente posible para, en realidad, vivir en la ciudad que todos nosotros soñamos y que soñamos para nuestros hijos.
les deseamos, si no los vemos, felicidades y que esta fiesta la pasemos lo mejor posible todos. Obviamente la estamos pasando entre cuadraditos y fotitos. Me gustaría estar con ustedes para poder conversar, hablar, abrazarnos, pero bueno, eso es otra historia, que nos queda todavía un largo trecho por recorrer, pero lo que no nos queda mucho trecho es por defender nuestros intereses y los intereses colectivos de la mayoría de los vulnerados de la ciudad de Buenos Aires. Les mando un abrazo a todos. Gracias, Roberto. Compañero Eduardo López, miembro de la CTA de los trabajadores. Bueno, muchas gracias. Simplemente suscribo las palabras de los compañeros de ATE, SUBTE, UTE. Agradecer a los compañeros de la PDH. Siempre están. Y es el límite que se le pone a la derecha. Y como decía Beto, hay que ir por más. No puede ser que la ciudad sea la guarida de donde vienen a resguardarse todos los funcionarios que persiguieron a la oposición durante el gobierno de Mauricio Macri 2015-2019. Por ejemplo, Maíquez. No puede ser, por ejemplo, Sanchezini, responsable de la explosión que causó la muerte de Sandra y Rubén en la provincia de Buenos Aires y que ahora es funcionario porteño. De manera tal que el límite lo ponen el límite fue el 2x1 a Macri, el límite fueron las organizaciones sociales, la calle, la movilización. Hoy no está la calle, no está la movilización, pero están las organizaciones sociales de derechos humanos. El límite lo tenemos que poner en los territorios que preserven la salud, que preserven la educación y que preserven la vigencia de los derechos humanos. Por eso el agradecimiento como CTA a la PDH, a quienes conocemos, estamos sobre representados de maestras y maestros aquí, la veo a María Elena Nadeo, y cuando atacan a las maestras, a los maestros, a la organización, es porque no nos pueden doblegar. Por eso también atacaron a los derechos humanos y no pudieron doblegarlo. Por eso quisieron modificar hacer la reforma laboral y tampoco pudieron. Y bueno, ese nucleamiento de organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos, organizaciones laborales y educativas, tiene que repetir la historia que hicimos con Macri, es decir, echarlo de manera democrática, republicana y constitucional, para sacar de manera democrática, electoral y republicana a quienes avanzan sobre los derechos humanos. Me refiero al macrismo porteño. Compañero Ricardo Capdevila. Sí, bueno, gracias por la invitación. Yo estoy en representación, o vengo en representación también de la multisectorial que participa Oscar Leguizamón, pero a su vez represento a la Confederación de Jubilados y Pensionados del país, que es a nivel nacional. Participo en la multisectorial de la ciudad, por eso esta relación con esta reunión de hoy. Bueno, la violencia institucional se dio en el país en los 4 años de Macri y en los 12 de la ciudad. Yo recuerdo que en la época de la procuradora Gil Carbó había un instrumento que se llamaba atajos, en donde de alguna manera esos atajos tenían un contacto más directo con las comunidades y con las organizaciones, y de alguna manera la Fiscalía tenía algunas herramientas en defensa de la violencia institucional. Yo no sé si, obviamente, los 4 años de Macri, con el procurador interino que tenemos, han desmantelado toda esa estructura, ¿no? Pero sería bueno poder reeditar, en la medida de que la Fiscalía o la Procuración tengan las herramientas como para, de alguna manera, fortalecer esta iniciativa de la violencia institucional que está hoy más enardecida en la ciudad de Buenos Aires, que no solamente es en contra de los manifestantes o en contra de las organizaciones, es a modo de amedrentar a la nueva dirigencia que quiere
reclamar y protestar, porque eso intimida. O sea, al que ve a alguien que lo agreden, y con la resistencia que hicimos en los 4 años en la ciudad, nos dábamos cuenta de que la policía salía como racias sin agredir a quienes estaban por ahí en una situación más expuesta, sino a cualquiera, los salían a cazar con las motos. Recuerdo en las manifestaciones que hacíamos de resistencia de Macri, ¿no? Así que yo creo que habría que reeditar algún mecanismo con la procuración. No sé hoy, con el signo de Casal, no sé si será posible. Bueno, nada más, era para ponernos a disposición y evidentemente de la Confederación y de la multisectorial adherir a esta movida que hay respecto de la violencia institucional. Muchas gracias, compañero Alejo Caivano, integrante del Observatorio de Derecho de la Ciudad. Y también de la DF. Bueno, yo saludar la verdad el espíritu, la convocatoria, el espíritu unitario y la intención de dar debates, digamos, un tema fundamental en la ciudad. La verdad que la propia convocatoria con 36 firmas del más amplio y diverso espectro político me parece que es algo saludable. Me parece que hay que enmarcarlo, digamos, todos y todas tenemos que hacer un esfuerzo importante por enmarcar esto en el sentido de que la democracia en nuestro país tiene una gran deuda pendiente que está ligada a todo el tema de la violencia institucional, digamos, que no se limita con el tema de la policía, porque no solamente que es una cuestión de que hace muchos años y es un sistema que se mantiene, la verdad, que cambia de nombre y se actualiza, sino que también tiene sus correlatos en términos de salud, de educación, en sus términos presupuestarios, y el macrismo, digamos, y Rodríguez Larreta en particular han desarrollado todo un sistema que basado en una serie de cuadros técnicos, están evaluando constantemente y están intentando que los ciudadanos y las ciudadanas tengan miedo de decidir desde a qué se destina el presupuesto de la ciudad, hasta qué tipo de rejas tienen que existir en determinados barrios de la ciudad, para las plazas, para los pibes, digamos, y desarrolla un modelo represivo en todo sentido, digamos. Por eso, la verdad que con el observatorio principalmente tenemos toda una trayectoria intentando poder llegar con las campañas, no solamente a los trabajadores que por suerte están representados por algunos sindicatos de la ciudad, sino también a los vecinos y vecinas, digamos, que entiendan que la represión institucional no solamente va a hacer que puedan matar a un pibe de algún barrio de la ciudad, particularmente las comunas más pobres, sino que también tiene que ver con un modelo que nosotros tenemos que tratar de combatir, y ese modelo lo vamos a tener que combatir si podemos garantizar que la gente se comprometa, digamos, a frenar la violencia institucional, por un lado, que es un logro que me parece que es una bandera que los derechos humanos tenemos que lograr que no pasen, que no queden solamente en una cuestión histórica, sino que también tenemos que pensar en que propio en la ciudad de Buenos Aires tenemos un gran déficit de vivienda, digamos que es un gran problema. Muchísima gente viene a buscar trabajo y muchísimas de las personas que viven en los barrios hacinados, que son las primeras personas que se contagian de COVID, digamos, porque el gobierno de la ciudad ni siquiera garantizó que hubiera agua potable. Eso es una cuestión tremenda, pero la problemática de la vivienda es una cuestión a pensar, digamos, en términos históricos. Justamente se cumplió hace poquitito 10 años de la represión indoamericana, y todo el plan, digamos, de Larreta y del gobierno de la ciudad y la tecnocracia de la urbanización de los barrios, a mí me hace acordar un poco al plan de la construcción de los subtes, ¿no? Que es algo que está básicamente parado y se limita a detalles. Entonces me parece que hay que pensarlo, en que el modelo represivo de Larreta no es una cuestión que esté limitada solamente a pensarlo en los límites, digamos, que tenemos lamentablemente en la Ciudad de Buenos Aires, que tenemos que combatirlo y tenemos que expulsarlo de la ciudad, pero que también tenemos que pensar que el modelo represivo que representa el PRO y el macrismo no puede tener ningún correlato en ninguna institución, digamos, del país, de cualquier provincia, de cualquier institución. Tenemos que saber ver que cualquier hecho, digamos, de parte de las fuerzas de seguridad o de integrantes del propio Estado que tenga algún indicio de representar violencia institucional, nos tiene que encontrar unidos haciendo la denuncia de esa situación y sobre todo buscando que la gente se entere de lo que está pasando y que
que no se repitan estos hechos. Así que nada, celebrar la verdad el espíritu unitario. Gracias, Alejo. Queremos decir que varias cosas. Nos están llegando adhesiones de la compañera Marcela, espera que me están llegando tantas adhesiones que... Colserman de Colina Cava. Vamos, Ramiro, léelo bien. Y está llegando también la adhesión de los compañeros exalumnos del Colegio de Hermanos Centeno por Memoria, Verdad y Justicia, que también está en la multisectorial a través de Graciela Babino. Y nos siguen llegando, digamos, adhesiones. Así que, bueno, pasamos a Ricardo Mayor, ¿sí?, que me solicitó el tema de la palabra, y si después ningún compañero más quiere hacer uso de la palabra, o algún compañero más, comuníquenlo, ¿sí?, y hacemos el cierre de la actividad, alguno u otra, hacemos el cierre de esta actividad. Ricardo. Estás muteado, Ricardo. Ahora sí. Bueno, primero agradecer la invitación, comentarles que el Observatorio de Clubes está desde hace bastante tiempo con la multisectorial de la Ciudad de Buenos Aires, y el objetivo fundamental del observatorio era tratar de elaborar con herramientas desde las universidades y los centros de investigación, herramientas públicas para elaborar políticas públicas para poder mejorar la situación de los clubes de barrio. Todavía estamos en ese proyecto de mejora, pero lo que estamos haciendo básicamente es conectarnos con los distintos ministerios. Y quería comentar algo que hace poco nos reunimos con la Dirección de Salud y Adicciones de la Nación por el tema de la problemática que estamos viendo nosotros en nuestras entidades, para ver si podíamos generar un protocolo preventivo y analizar y generar derivaciones de acuerdo a la problemática, porque ustedes están comentando la violencia que se veía en la vía pública desde la pandemia, y nosotros hemos visto con gran asombro el nivel de aumento de la violencia de género, intradomicilio, de la violencia infantil, de los elevados niveles de alcoholismo en las dos franjas etarias, infantos juveniles, que son las que mayormente participan en los clubes de barrio, y en los intentos de suicidio. Y se me ocurrió pedir un protocolo para ver cómo podíamos avanzar en la prevención, y dentro de la mesa de diálogo lo que surgió es si hay algún protocolo en las fuerzas de seguridad, porque lamentablemente muchas de las fuerzas de seguridad tienen estas patologías: violencia en el domicilio, elevado nivel de aumento de alcoholismo, adicciones permanentes, nivel de agresión en la vía pública, y nos dijeron que no hay absolutamente ninguna estadística que pueda verificar en qué condiciones se encuentran las Fuerzas Armadas como para desarrollar su labor cotidiana. O sea que independientemente del procedimiento que baje el Ejecutivo del Gobierno de la ciudad, ya hay una patología que está dentro de sus genes, que lamentablemente esto hace décadas que no se viene solucionando. Entonces, la problemática se ha aumentado significativamente. Nosotros los clubes, que fuimos importantes durante esta pandemia, consideramos que vamos a ser imprescindibles en la pospandemia. Y vemos que tenemos que estar trabajando en la prevención para nuestros chicos y en la protección para nuestros chicos. Entonces, queríamos saber si existe algún mecanismo donde podamos buscar información respecto de en qué condiciones se encuentran las fuerzas de seguridad para trabajar diariamente, ¿no? Gracias. El último compañero que solicitó la palabra, ¿quién? Pablo Salcito. Sí, así es. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Salcito, soy secretario general de FEDESIVA, que es una de las federaciones de club de barrio. También soy vicepresidente de un club de barrio de Comuna 11. Y bueno, nosotros somos un poco los encargados de sacar a los pibes y pibas de la calle, igual que los colegios.
Y muchas veces, un poco como en línea, sosteniendo un poco lo que decía Ricardo recién, no siempre estamos capacitados, así que necesitamos el asesoramiento, no solo sumarnos, por supuesto que apoyamos la movilidad, pero también necesitamos aprender de ustedes. Así que bueno, nosotros nos ponemos a disposición y esperamos asesoramiento y colaborar también en lo que podamos con la campaña. Muchas gracias. Compañera, ¿quién más? Ángela. Ángela, ¿pediste la palabra? Sí. ¿Me escuchan? Quería señalarle al compañero Ricardo que habló recién, que creo que lo dijo metafóricamente, pero no son patologías genéticamente colocadas en las Fuerzas Armadas. La Fuerza de Seguridad tiene atravesamientos en la enseñanza y en la costumbre de la represión. Veo que también María Elena ha contestado respecto a los protocolos, pero es muy importante que tengamos claro que no son gente que esté capacitada y que sería muy importante que haya un control muy claro y además que no sean portadores de armas para evitar las desgracias que también suceden en el seno de sus hogares. Gracias, compañeros. Muchas gracias, Ángela. Bueno, me toca cerrar esto porque no tenemos más pedidos de palabra y creo que todas las organizaciones acá presentes, que si no fuimos mencionándola, si no pongan por el chat, hemos hecho un recorrido, hemos hecho un trabajo, es el puntapié de algo, como todos y cada uno, todos y todas, y cada uno de nosotros lo venimos manifestando. No hay posibilidad de una política antirrepresiva sin la actuación de todos y todas y cada uno de ustedes en los territorios, ¿sí? Donde nos toca militar, desde las escuelas, desde los organismos de derechos humanos, desde las federaciones de los clubes, desde los jubilados, desde los distintos actores y sectores que estamos integrados acá. Como para denunciar, anunciar y poner en conocimiento de la población, porque a veces tampoco se sabe bien qué es la violencia institucional. Y para eso creamos, como primera medida de contacto, de comunicación, este correo electrónico bastadeviolenciainstitucional@gmail.com, que lo vamos a estar difundiendo en distintos materiales. El teléfono que hemos puesto del 15-3-097-1248, las 24 horas del día, y con el compromiso de todos y todas nosotros, ¿sí? De continuar con esto y hacer de esto un ámbito permanente de asistencia y de atención. Nos comprometimos y lo vamos a hacer en función del asesoramiento y la presentación de las denuncias. En una segunda etapa haremos la contención psicológica, ¿sí? De las víctimas de violencia institucional a partir del 1 de febrero en adelante, ¿sí? Y seguiremos impulsando todo lo que pueda darse en el marco de esta campaña, como para denunciar a un gobierno que todos y cada uno de sus actos de gobierno, o la mayoría de sus actos de gobierno, que le enuncia la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, están siendo incumplidos, permanentemente vulnera derechos de los sectores más desprotegidos de la sociedad, de los sectores más vulnerables, y los trabajadores y las trabajadoras, que verdaderamente dan absoluta vergüenza al porteño medio que tiene que subsistir en esta ciudad de Buenos Aires. Ahora hasta nos quieren vender el río, hasta nos quieren vender, ya no tienen más negocios, digamos, permanentemente crean negocios, vulneran derechos. Esa curva es la que tenemos el compromiso de cambiar entre todos y todas. Les agradecemos de la PDH Cava a todos y a todas y a cada una de las organizaciones y compañeros que se comprometieron a disponer de este espacio de tiempo para participar de esta transmisión,
y nos seguimos encontrando y articulando en unidad en los territorios de cada uno de nosotros en la lucha. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Gracias, Ramiro. Gracias, María Elena, a todos compañeros. Otro cabildo es el Sindicato Manufacturero del Cuero. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias. Gracias. Gracias, compañeros, compañeras.